Dios les bendiga. Es su servidor, el pastor Gilberto Montes de Oca, y les invito a que juntos meditemos en la gloriosa palabra de Dios que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 5, versículos del 5 al 11. Libro de Zacarías, capítulo 5, versículos del 5 al 11. Y le invito a que leamos o usted escuche con atención la gloriosa palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Oremos a nuestro Dios. Padre celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia. Háblanos al corazón, Señor. Dame unción, poder, sabiduría para expresar y proclamar tu gloriosa palabra, Padre. Mientras tu palabra se predica, yo te ruego, mi Señor, que tú extiendas tu mano haciendo prodigios, señales, milagros. Sana a aquellos que están enfermos, Señor. Te ruego con todo mi corazón que abras los conductos de las arterias, que destapes arterias, que destapes oídos, que sanes a aquellos que tienen problemas en los ojos, Padre, en la vista. Ten misericordia a aquellos que tienen problemas cardiovasculares, sánalos, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo ahora mismo todo plan y operación de las tinieblas y los echo fuera de estos medios y del lugar donde van a escuchar esta gloriosa palabra tuya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que los yugos se rompan, que se rompan las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, muchísimas gracias y la gloria te la damos a ti, Señor. Gracias, úsame pues en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos y amigos, vamos a meditar en la segunda parte de este tema acerca del sistema comercial del anticristo, el anticristo y su plan económico. Esta escritura que acabamos de leer, el profeta Zacarías, uno de los dos profetas mencionados en el Antiguo Testamento, que predicó acerca de la reedificación del segundo templo del Señor. El primer templo había sido derribado año 586 antes de Cristo aproximadamente. 70 años de cautividad en Babilonia fueron llevados el pueblo de Dios, el pueblo de Judá específicamente por causa de sus pecados. Después de los 70 años Dios se acordó de su pueblo y levantó otro imperio, porque utilizó el imperio babilónico para llevarse a su pueblo, pero utilizó otro imperio, el imperio medo-persa, que en el 539 antes de Cristo aproximadamente derrotaron a los babilónicos. Entonces el rey Ciro, él de parte de Dios, a través del profeta Isaías, Dios lo menciona y dice que Ciro haría su voluntad, de tal manera que su primer año de gobierno del rey Ciro, según el último capítulo de Segundo de Crónicas, él abrió las puertas para que se regresara el pueblo de Dios a la tierra prometida, y dijo: el Dios de los cielos me ha enviado a que le edifique casa en Jerusalén. Por tanto, el que esté de aquí de su pueblo, vaya y edifique casa a Dios. Y en efecto, el pueblo de Dios, 50,000 personas aproximadamente, viajaron desde la región de Babilonia hacia Jerusalén. Y dice la escritura que llegaron allí, edificaron un altar para la gloria del Señor. Porque cuando Dios te bendice, cuando Dios te guarda, lo primero que tienes que hacer es hacer un altar de adoración a nuestro Dios. Es darle agradecimiento a Él. Es reconocer que por Dios tenemos las cosas buenas, porque como dice Santiago, todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Y entonces el pueblo de Israel edificó un altar para Dios. Empezaron entonces
entonces a edificar, tiempo después por supuesto, a edificar el templo de Dios. Empezaron con los cimientos, pero dice la escritura que se levantaron los enemigos de la causa de Dios, que son los enemigos del pueblo del Señor. Ellos se levantaron de manera política, hicieron cartas políticas con el propósito de que el gobernador no permitiera ya la edificación del templo de Dios. Y en efecto, el pueblo de Dios recibió aquellas cartas y en vez de clamar al Señor, dice la escritura que desistieron de la obra, dejaron de edificar casa al Señor. Años después, 12, 14 años después aproximadamente, Dios levantó dos profetas, el profeta Ageo y el profeta Zacarías. El profeta Zacarías, un profeta más joven, y empezaron a profetizar acerca de la orden de Dios de edificar el templo. Ageo capítulo 1 dice la escritura: meditad bien pues sobre vuestros caminos. Y el Señor les da una orden: suban al monte, traigan madera y edifiquen mi casa. Dios da órdenes de edificar su casa para la gloria de su santo nombre. Cuando Dios te mande algo, no te sientas intimidado por el enemigo. Créele a Dios, cree en su palabra, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Alabado su nombre para siempre, aleluya. Y dice la escritura, aleluya, que el pueblo entonces empezó a edificar casa al Señor, comandados o gobernados por Zorobabel, hijo de Salatiel, conocido también en la palabra como Sesbazar. Estaba a su lado el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y dice la escritura que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ageo capítulo 1, Ageo capítulo 2 nos narran la historia de que el pueblo fue despertado por el mismo Dios del cielo y empezaron a edificar casa a nuestro Dios. Qué lindo es cuando el pueblo del Señor obedece a Cristo, obedece a Dios en tu llamado, obedece en lo que Dios te ha dado, obedece en lo que Dios ha puesto bajo tus manos, bajo tu cuidado. Pastorea la obra de Dios, haz bien a tu familia, bendice tu hogar, bendice a tus vecinos, bendice a tus amigos, bendecid, dice la Biblia, y no maldigáis, aleluya. Es la obediencia al Señor, la obediencia a su mandato, la obediencia a su llamado. Gloria a Cristo para siempre. Y dice la Biblia entonces que el pueblo de Dios edificó casa al Señor. 520 años antes de Cristo, entre las visiones que Dios dio al profeta Isaías, nos encontramos con esta visión ahora mismo, la visión número 7 de 8 visiones que Dios le dio al profeta Zacarías, aleluya. Y ya vimos en el mensaje anterior los primeros versículos de esta visión, aleluya. Y dice la palabra del Señor en el versículo 7: he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. El significado de esta visión en general es la idolatría y religión mercenaria, quitadas de la tierra y llevadas a su antiguo lugar de origen, Babilonia, aleluya. Y aquí dice la Biblia: levantaron la tapa de plomo y había dentro del efa una mujer estaba sentada, aleluya. Dice la escritura, versículo 6, que este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Había una mujer dentro del efa. Levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. ¿Qué significa el efa que aquí se menciona? Es un cesto de medir. Era la unidad de medida más grande utilizada en el comercio de aquella época. Equivalía como a 37 litros o 6 o 7 galones aproximadamente. El efa, una unidad de comercio. Aquel efa simboliza el comercio. Pero ¿qué más está diciendo acerca del comercio? Dice la escritura: levantaron la tapa de plomo. La tapa de plomo significa entonces que la maldad estaba restringida, no podía salir, estaba limitada, no podía manifestarse a plenitud. Pero una vez que la tapa de plomo fue quitada, dice la escritura que salió algo, o más bien dicho, alguien, y salió una mujer. Levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa, aleluya. Y el versículo 8 que leímos, Zacarías 5:8, dice el profeta Zacarías: esta es la maldad, y la echó dentro de
del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. No permitieron que la mujer saliera del cesto, del efa. No era lugar ya para ella en aquella tierra, sino que dice la escritura, la metió dentro del efa. Echaron la masa de plomo en la boca del efa. Y esta mujer, ¿qué simboliza? Simboliza la maldad. La misma escritura nos da la interpretación, dice, esta es la maldad. Simboliza claramente la maldad. ¿Cuál maldad? La maldad de un sistema de comercio mundano. La mujer simboliza la maldad. El efa simboliza la economía en aquella época. Es decir, es la economía maliciosa, malvada y perversa de aquella época. Los ricos aprovechándose de los pobres. Aquellos que hacían cosas incorrectas, las balanzas las movían, los cosas que utilizaban para medir el trigo, el grano, etcétera. Ellos hacían otras cosas con el propósito de agarrar ventaja de los pobres, agarrar ventaja de las personas. Se enriquecían aprovechándose de los demás. El Dios del cielo ve todo eso, porque el Dios que servimos es el Dios justo, santo y verdadero. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Y dice la escritura entonces, ella es la maldad, un sistema de comercio mundano. Primera de Juan 2:15 dice la escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, el cual codiciando, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es el mundo, el pensamiento del mundo. El pensamiento del mundo es enriquecerse a costa de cualquier cosa. El pensamiento del mundo es tener riquezas, aplástese a quien se tenga que aplastar. El pensamiento del mundo es tener aquella troca, no importa lo que tengas que hacer. El pensamiento del mundo es tener aquella casa en la playa, aunque tengas que robar a la empresa. El pensamiento del mundo es robar, enriquecerte, pero ese dinero no ayuda, ese dinero no bendice, porque el dinero que bendice es aquel que bendice Jehová, es aquel que te da Dios. No importa en lo que trabajes, no importa en tu oficio, siempre y cuando sea un oficio honrado, y Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Sé fiel a Dios, porque Dios te va a prosperar para la gloria de su nombre, aleluya. Pero aquí nos encontramos, evidentemente, personas, un pueblo, inclusive una estrategia económica que era en contra de la voluntad de Dios, en contra de la bendición de Dios, aleluya. Primera de Timoteo 6:10 dice la escritura, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Al cristiano entonces no se le prohíbe utilizar el dinero y el comercio, no. Lo que se le prohíbe es amar al dinero, permitir que la atracción y tentación y rendición al dinero se dé. Debemos impedir entonces que seamos atraídos por el dinero, que seamos seducidos por lo que no tenemos y también por lo que tenemos, que seamos seducidos por lo que tiene el otro, por lo que tiene el vecino, por lo que tiene el compañero de trabajo. No codicies, como dice la palabra bendita del Señor, no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero no nomás la mujer, ni nada de tu prójimo codiciarás. Es uno de los 10 mandamientos de nuestro Señor. En esta época y en aquella época del profeta Zacarías, anteriormente a esa época específicamente, se codiciaba el dinero. En los días del profeta Amós, precisamente uno de los pecados del pueblo era que los ricos se aprovechaban de los pobres. Y el profeta Amós, como una trompeta de Dios en aquella época, al reino del norte, al reino de Israel, les predicó acerca de su pecado. No es malo el dinero, lo que es malo es amar al dinero, es hacer todo alrededor del dinero. Hay personas que en el centro de su vida está el dinero. Trabajan para el dinero, piensan en estudiar para agarrar dinero. Todos piensan en el dinero. Su mente es dinero, sus actitudes son dinero, su vocabulario es dinero, lo que planifican es dinero, el centro es el dinero. Han colocado el dinero en el centro de su vida, en el trono de su corazón. Ellos dicen que no están adorando al dinero, pero al ver sus acciones vemos cómo el dinero ha influido en sus vidas. Aquellos que son mezquinos hasta con la obra de Dios, es porque el dinero se ha entronizado en su corazón. No han permitido que el Dios del cielo les santifique y que el Dios del cielo te prospere, te bendiga para la gloria de su nombre. No, aquellas personas tienen un trono y el trono se llama
dinero. Piensan que acumulando el dinero y tesoros aquí en la tierra, aunque tengan que aplastar a los demás, aunque tengan que robarle a otros, inclusive a Dios mismo, no importa. El caso es acumular riquezas. Y Dios está en contra de ese pensamiento malvado de poner amor hacia el dinero, de amar hacia el dinero. No es malo que hablemos de dinero. No es malo que planifiques para tu familia. No es malo que planifiques cuántos años vas a durar en pagar la casa trabajando de cierta manera. No es malo que planifiques en tu negocio. No es malo que generes estrategias de negocio. No es malo entonces que veas un contador, que veas un administrador, o que tú mismo contabilices o administres tu negocio, tu vida, tu familia, inclusive tu mismo ministerio. Eso no es malo. Lo que es malo es el móvil del cual te mueve es el dinero. El reinado del comercio mundial en esta época y más allá, en la época del anticristo, será algo más que importación, exportación de productos. Este reinado de maldad demandará entonces una lealtad esclavizada, y ahora mismo se está preparando de alguna forma la plataforma para la aparición del anticristo. Este reinado de maldad demandará, como decía, una esclavitud, una lealtad hacia ese sistema económico. Ese sistema controlará todo gobierno, manipulará a su gusto todo sistema político, sistema educacional e inclusive el sistema religioso de esa época. Después del arrebatamiento de la iglesia se manifestará este sistema, porque le quiero recordar, la iglesia seremos arrebatadas, aleluya. La iglesia no veremos todas estas estrategias del anticristo pasando a la escena mundial, porque ahora mismo el anticristo no puede surgir, no puede levantarse, no puede ponerse en ningún trono, porque aquí estamos, la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo está fluyendo a través de la iglesia. Cuando la iglesia ora, es el Espíritu Santo obrando. Cuando la iglesia obra, cuando la iglesia trabaja, cuando la iglesia predica, cuando la iglesia adora, es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Por eso el libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor: ven Señor Jesús. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven Señor Jesús. Es el Espíritu Santo fluyendo a través de la iglesia. Cuando tú recibiste a Cristo, déjame decirte lo que pasó. El Espíritu Santo vino y habitó en tu corazón, vino y habitó en todo tu ser. Es el Espíritu Santo quien te trajo a Cristo. Es el Espíritu Santo que te convenció que tú eres un pecador. Es el Espíritu Santo quien nos convenció, quien nos salvó, quien nos confirmó, quien nos reveló a Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria al Espíritu Santo para siempre, aleluya. Por eso el anticristo no puede levantarse todavía en esta época, porque aquí estamos, la iglesia de Jesucristo, y el Espíritu Santo está con nosotros. Dice la Escritura, el apóstol Pablo escribió a una de las iglesias que nosotros se nos es dada las arras del Espíritu, aleluya. Entonces el Señor viene a morar en nosotros a través del Paracleto, a través del otro Consolador, el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, les enviaré al otro Consolador. Él les guiará a toda la verdad y a toda justicia. Hay personas que han dejado de depender de la dirección del Espíritu Santo, y entonces empiezan a contar mentiras, fábulas engañosas, inclusive de las profecías de los últimos tiempos. Pero la realidad, la profecía que estamos esperando es que Cristo ya viene por su iglesia. La profecía que estamos esperando es que seremos arrebatados. Usted podrá decirme en este momento: pastor, pero desde pequeño se me han dicho. Mi abuelito en eso creía. Aquellos mis ancestros en eso creían. Y no te preocupes, más allá, el apóstol Pablo en eso creía. 51 al 52 después de Cristo, él escribió: porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 55 al 56 después de Cristo, el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto: porque sonará la trompeta, y entonces los muertos en Cristo serán resucitados, aleluya. Y después nosotros, los que estemos vivos
vivos, seremos arrebatados, gloria a Dios. Hasta después del arrebatamiento de la iglesia, entonces es cuando se preparará la escena. Es decir, la escena se está preparando. Lo que quiero decir es cuando se empezará el cumplimiento de esta escena profética, cuando el anticristo saldrá a la escena mundial, no diciendo yo soy el anticristo, no diciendo soy una persona malvada, no diciendo miren lo que les espera cuando yo llegue. No, se presentará como la respuesta que la humanidad está necesitando. Ahora mismo es del dominio público que las organizaciones a nivel mundial están diciendo que necesitamos una moneda a nivel mundial y que también se necesita un hombre que lidere a nivel mundial. Más y más se habla acerca de la globalización en el aspecto económico, porque la economía es la base para muchas cosas. A la economía, decíamos en el sermón pasado en cuanto a este mismo tema, la economía ha sustituido en algunos lugares a las armas. Ahora las naciones buscan ser mejor que otras naciones, no en el terreno bélico. Por supuesto que así tiene que verlo, claro, porque hay una lucha por las armas nucleares y todo ello. Pero lo que quiero decir es que en base a la economía es como están luchando, tener el poder económico de otras personas y entonces pisar a las demás naciones, valga la expresión, a través del poder económico que tienen esas naciones. Es una guerra, es una situación que emerge y que ya están todos los consorcios y están todas las naciones prácticamente a nivel mundial. Es una lucha, es un sistema. Los ahorros, inversiones, fondos de pensiones, bienes raíces, etcétera, son manejados por los que ocupan las sillas en los consejos del comercio. Zacarías 5:8 dice la Biblia: esta es la maldad. Amados hermanos, de pronto la mujer fue mostrada. Esta es la maldad. De pronto lo que hoy se está formando misteriosamente se mostrará en forma ya desarrollada y estructurada. Es decir, estos son los principios, son las bases del hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, como lo menciona el apóstol Pablo en segunda a los tesalonicenses, el inicuo, la bestia, amados hermanos, la bestia que surge del mar, la bestia, amados hermanos, que se levantará en los últimos tiempos. Es un plan satánico, es el esfuerzo malvado y perverso de Satanás para terminar de hundir a quienes se quedarán en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Usted que está pensando, no importa, me voy a quedar, no recibo a Cristo, al cabo después todo va a mejorar, al cabo va a haber una estructura globalizada, y entonces todo va a ser mejor. Yo le digo, amigo, amiga, entréguese a Jesucristo. Usted no quiere pasar por lo que va a pasar. Yo le aconsejo, tome la mano del Señor. Cristo ya viene por nosotros. Amada iglesia, amados hermanos del Señor, es la voz de alerta para los últimos tiempos, voz de alerta para los últimos tiempos, voz profética para los últimos tiempos. Cristo ya viene por nosotros. Hay que consagrarnos, hay que buscarlo como nunca, hay que meternos en su palabra como nunca. No seas flojo, dale una patada a la flojera espiritual en el nombre de Jesús y levántate, tú que duermes, y te levantará y te alumbrará Cristo para la gloria de su nombre. Porque aquel que está dormido está en oscuridad, no puede ver lo que está pasando alrededor. No puede ver las grandes señales que están diciendo los periódicos y los órganos informativos digitales y no digitales. No puede ver lo que está pasando. Esa persona está dormida. Necesitamos entonces orar y que sople el soplo y el viento del Espíritu Santo y envíe un avivamiento y un despertamiento espiritual sobre la iglesia. Aleluya. Por eso dice segundo de Crónicas capítulo 7 versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es la voz del Espíritu Santo llamando a su iglesia. El sistema económico, la plataforma económica que no es nueva para el anticristo, lo aclaro, porque estamos viendo 520 años antes de Cristo iba a ser movida de Israel hacia Babilonia precisamente. Es un sistema que ya estaba de más atrás, imperios atrás, ya estaba ese sistema. Zacarías 5:9 dice la escritura: alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Alzaron el efa, o sea que no lo dejaron en esa tierra.
Había tiempo entonces, era el tiempo de purgar la maldad en el pueblo de Israel. 70 años de cautividad, 70 años en que el pueblo de Israel estuvo en tierra ajena, en tierra extranjera. 3 deportaciones ocurrieron hacia Babilonia. La primera 605 años antes de Cristo, cuando llegó Babilonia después de derrotar a Egipto en la batalla de Carquemis. Y se dice en la historia sagrada, dice la palabra de Dios, que llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y entonces se llevó muchos cautivos, entre ellos Daniel y sus 3 amigos. Después vino la segunda deportación a Babilonia, año 597 antes de Cristo aproximadamente. Y entre esas personas que se llevaban deportadas estaba el sacerdote Ezequiel, que posteriormente, estando en Babilonia, fue llamado al ministerio profético. La tercera deportación, la más devastadora, ocurrió unos años después, 586 antes de Cristo. Los gobernantes de Judá no entendieron el mensaje de Dios, no se arrepintieron, no buscaron la presencia de Dios, y todavía el último rey llamado Sedequías, dice la escritura, Dios le dio oportunidad a través del profeta Jeremías: entrégate a los babilónicos y te será preservada la vida. Pero él no entendió el mensaje. Así muchas personas no entienden el mensaje el día de hoy. Piensan que la venida de Cristo es un mito, una fábula, un cuento. Alguien se inventó eso. Ni siquiera le llaman profecía. Las personas piensan que estamos jugando. Pero como dijo el Señor Jesucristo, que aquel día será como los días de Noé. Que en los días de Noé la gente se casaba, se daba en casamiento, hacían cuanta cosa querían y no daban interés e importancia al mensaje de Noé, que el apóstol Pedro lo menciona y lo identifica para la gloria de Dios como un pregonero de justicia. Ahora en esta época hay muchos pregoneros de justicia. Hay un núcleo, se llama Iglesia de Cristo, una comunidad de fe, una comunidad de Dios, que las paredes no pueden detenernos, las sillas no pueden detenernos, el alumbrado no puede detenernos. Estamos en todas partes, estamos por todas las casas, estamos por todas las áreas de trabajo, estamos por todas las escuelas. Son aquellos que aman a Dios, son aquellos que siguen a Cristo, son aquellos que están dispuestos a todos por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Son aquellos que con sus pecados, nuestros pecados, han sido perdonados. Como dice la palabra de Dios, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Somos aquellos que hemos sido libres por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pregoneros de justicia en esta época. Pero hay un grupo de personas que no escucha como en los días de Noé. Sus oídos están tapados o los tapan voluntariamente. No quieren escuchar la voz de Dios. Pero esta es la voz de Dios para esta época. Preparémonos, porque Cristo ya viene por nosotros. Alabado sea Dios para siempre. Yo te invito en esta hora: recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Vas a salir corriendo como que nada va a pasar? Quiero decirte y recordarte, la época del anticristo está por llegar, se está preparando. Y este mensaje, aunque data del Antiguo Testamento, nos está hablando entonces que desde la antigüedad hay una preparación, hay una maldad que está subiendo cada día más. Pero esa maldad está siendo detenida por el glorioso Espíritu Santo hasta que el misterio de la iniquidad se manifieste en plenitud, y entonces la rebeldía de todas las personas se manifieste a plenitud. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Después del arrebatamiento de la iglesia. La gente se va a desenfrenar yendo en contra del Señor. Pero yo te invito entonces a que sigamos escuchando la serie con estos mensajes, el sistema comercial del anticristo. Veremos entonces lo que dice la Biblia: ¿a dónde llevan el efa? ¿Qué significa la tierra de Sinar? ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es la base? ¿Qué tiene que ver esto con el sistema del anticristo? El siguiente mensaje lo vamos a ver. Yo te invito a que oremos a Dios. Padre Todopoderoso, yo te ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús, que fortalezcas a tu iglesia, que bendigas a tu iglesia. Padre, aquellos que están dudando, Señor, yo te pido que les abra los ojos, destapa los oídos. Te pido que aquellas personas que no te conocen, Padre, te conozcan ahora mismo.
Señor, en el nombre de Jesús, convéncele de su condición, Padre amado. Salva sus almas, ten misericordia, glorifica tu nombre, Padre. Muchas gracias. Y la gloria te la damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, y siempre es un privilegio para mí meditar en la palabra de Dios juntamente con ustedes. Que Dios les bendiga. Es el pastor Gilberto Montes de Oca. Amén.